Bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la matriz de la libertad. Este es nuestro segundo video y vamos a profundizar en las diferentes figuras que tiene este monumento. Bienvenidos. Muy bien, entonces, como habíamos detallado hace un momento, es importante recordar que estamos hablando de este precioso monumento, no con el ánimo de venerarlo, ni con el ánimo de adorarlo, ni mucho menos. Sencillamente es un estudio que tiene como propósito identificar cómo estas personas que llegaron desde Europa con un fundamento totalmente bíblico, cristocéntrico, con los principios de Dios, pues los empezaron a aplicar para bendecir su nación. Entonces, vamos a detallar las figuras que están al lado de la principal. Ya está de pie la fe. Ahora vamos a estudiar cada una de las figuras que están a su alrededor y que están sentadas. Estos son también fundamentos para construir naciones. Todas las demás figuras que están alrededor están unidas a la fe, porque la fe en Dios es el principio de todo. Por fe hablamos, andamos por fe, no por vista, llamando las cosas que no son como si fueran. Y el reino de Dios avanza en una nación cuando también, adicional a la fe, añadimos los siguientes fundamentos. El primer fundamento, entonces, del que vamos a hablar es el fundamento de la moralidad. Es una dama y la moralidad, acompañada de la fe, construye familias, sociedades, naciones de bendición. Es supremamente importante entender que Dios es un Dios santo. Cuando hablamos de moral, hablamos de personas virtuosas que conocen y practican la santidad, la obediencia a los principios de Dios. Por eso ella en su mano va a tener los mandamientos, la palabra de Dios. Porque la moralidad es bíblica y es el fruto de una mente renovada y de un corazón transformado por la palabra de Dios. Está evidenciando el gobierno de Dios en mi interior, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Dios me gobierna. Esa moralidad la podemos detallar a través de Gálatas 5, 22 y 23, que va a decir: y el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son fundamentos que se construyen en nuestro interior en la medida en la que nos vamos llenando de la palabra de Dios, y eso que tenemos internamente se va a hacer evidente en nuestras acciones, en nuestros comportamientos, en la forma en la que hablamos, cómo valoramos la vida, las cosas de Dios, la familia, los hijos, los bebés. Entonces, para construir una nación se requiere de personas que sean morales, porque la creación de Dios es moral. Recuérdalo siempre. El universo en el que nosotros vivimos es un universo moral porque Dios lo creó, porque sale de la mente del corazón. Dentro de lo que hay en la mente de Dios, Él dio la creación. Y la creación es un reflejo de su belleza, de sus ideas, de su santidad, de su grandeza. Por eso entonces somos llamados a vivir en nuestras naciones, en nuestras familias, en nuestras ciudades moralmente. Y al estudiar estas verdades tienen como propósito que nuestros niños, nuestros jóvenes desarrollen moralidad para que el fruto sean naciones que son virtuosas para la gloria de Dios. La moral comienza en lo profundo del corazón de cada individuo, no depende de la vista, y es otra característica que tiene esta escultura o esta figura de esta mujer. Ella no ve con sus ojos físicos. Representa entonces que la moral no se impone, no es por fuerza, se vive desde el interior
y se hace visible a través de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa vida moral, esos mandamientos que ella tiene en su mano, hablan de que ella los estudia, los guarda, los practica. Y ella también tiene en su mano un rollo o una voluta, que es un elemento en forma circular que uno llega y lo abre y se va extendiendo, que significa que se ha tomado el tiempo para escribirlos, para estudiarlos, los profetas, el Génesis, los Salmos, todo lo ha ido escribiendo. Y es un legado que de una u otra manera nos han transmitido de generación en generación esas verdades que nos llevan hacia lo moral. Para vivir con moral, el pueblo necesita abrazar la palabra de Dios, leerla, estudiarla, necesita profundizar en ella todos los días de su vida, porque esa palabra de Dios es la que transforma la mente y la que transforma los corazones de nuestras sociedades. En sus manos, entonces, ella va a tener el rollo en su mano, indica que la moralidad se fundamenta en un legado de verdades que han sido reveladas y que se escriben y luego se transmiten y se aplican en la vida. Pero si vamos a detallar un poco más esta figura, también mira lo que hay en su cuello. Está allí una especie de adorno bien especial y es una especie de representación de un pectoral con 12 piedras inspirado en el pectoral que utilizaba el sumo sacerdote, que simboliza las 12 piedras, gobierno y simboliza pureza y simboliza prosperidad cuando somos gobernados por Dios. Eso aparece en Éxodo capítulo número 28, cuando se le colocó a Aarón ese pectoral con 12 piedras preciosas. Y ella lo luce, ella lo destaca como quien dice: en nuestra sociedad queremos el gobierno de Dios. Y aquí lo podemos detallar un poco más de cerca, ese hermoso adorno allí en su cuello que cuelga, que representa entonces algo muy llamativo, el gobierno. Cuando miran a esta familia, a esta persona, a este individuo, a este profesional, a este joven universitario, a esta ama de casa, a este hombre de Dios en sus negocios, ven el gobierno de Dios en cada área, porque esto no solamente es para practicarlo en el interior del templo de la congregación, esto hay que vivirlo en la sociedad, porque esto, la matriz de la libertad, es para que nosotros construyamos naciones que glorifiquen a Dios. Adicional a esta hermosa figura de la moralidad, pues ella está sentada y está allí en su silla, pero en los costados de cada silla de una de las figuras, pues van a aparecer o se van a destacar unas figuras más pequeñas, si tú las alcanzas a ver allí. En el caso de la moralidad, ella tiene las siguientes figuras: el profeta y el evangelista. Y míralo aquí a continuación. Entonces, ahí se ve el profeta, y está hablando de ese profeta principal que fue Moisés. La Biblia dice que el Señor nos detalla a creer en Moisés, ¿no es cierto? Tienen a Moisés y a los profetas. Moisés como el que Dios le entregó los mandamientos, las instrucciones. Es como el profeta más relevante, y hubieron otros muchos en el Antiguo Testamento que exhortaron al pueblo y que nos anunciaron todas esas verdades de Dios cuando el pueblo se desviaba. Entonces, revelan el corazón de Dios los profetas, su estándar moral, que Dios quiere que perseveremos en ello, su ley. Entonces, la presencia del profeta junto a la moralidad indica que la conciencia del hombre
no nace, la conciencia moral del hombre, mejor, no nace como voluntad propia, sino que viene cuando llega palabra de Dios comunicada por sus profetas para que la gente comience a volverse hacia Dios. Y en 1 Corintios 14:3 va a decirlo de la siguiente manera: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a ver quién está al otro lado de la silla donde ella se encuentra. Y es el evangelista, míralo, ahí está. Entonces, la moralidad está acompañada de Moisés, que habla acerca del Antiguo Testamento, pero luego de el evangelista, o sea, esos 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron los que escribieron anunciando las buenas nuevas del reino de nuestro Señor Jesucristo, que nos hacen entender y que evidencian la condición de pecado y que nos impulsan, que nos guían a que pongamos la mirada en Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces ahí comenzamos ahora, no solamente el pueblo de Israel con Moisés, sino que ahora el resto de la humanidad, a través del Evangelio, a poner la mirada en Cristo, un hombre virtuoso, de fe, obediente al Padre Celestial. Y entonces me arrepiento, reconozco mi pecado y el Señor me perdona. Y los evangelios entonces transmiten ese mensaje que ayudan a transformar la mente y el corazón de nosotros. Es una nación victoriosa, la matriz para construir una nación victoriosa, pues está acompañada de fe, de moralidad, basada en todo lo que enseñó Moisés y todo lo que enseña el Antiguo Testamento y todo lo que enseñan los evangelios y el Nuevo Testamento. Eso nos habla entonces acerca de esa figura tan especial, que es la moralidad. Ahora tenemos la segunda figura y es la ley, que también es necesaria para construir naciones, que agraden al Todopoderoso. A eso hemos sido llamados todos los que estamos aquí. Se necesitan leyes, se necesitan personas que lleven a cabo el gobierno civil. Y esta imagen, pues como su nombre lo indica, representa la ley civil, el gobierno civil. Este es un juez con una expresión firme, seria, que representa la autoridad legal que Dios ha creado, esa institución, que debe ser una institución también llena de moral y que obviamente busca dirigir y guiarnos hacia una sociedad justa. Este juez, este magistrado, también sostiene los 10 mandamientos ahí en su mano, lo que indica que él conoce los mandamientos, las leyes de Dios, para poder crear leyes que dirijan a los hombres. Hoy en día tenemos gobernantes que no desconocen las leyes de Dios y quieren crear leyes totalmente contrarias a la voluntad de Dios, como la eutanasia, como el aborto, como el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esas leyes van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, este juez, este magistrado que representa los jueces, la autoridad civil, pues él va a establecer leyes que no son ni arbitrarias ni humanas, sino que él está fundado en el conocimiento de los mandamientos de Dios. Lo que indica que la ley civil debe reflejar la verdad que está escrita en la palabra de Dios y también va a reflejar la misericordia de Dios. Entonces esta figura afirma que el gobierno civil justo se somete a la ley de Dios, no a la voluntad cambiante de los hombres que ponen una ley, quitan una ley. No, las leyes de Dios permanecen para siempre. La Escritura lo dice en el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza,
da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas justas. Y este caballero también está allí sentado y a cada lado tiene una figura. Y la primera figura que aparece aquí es que al lado de la ley está la justicia. La justicia que está ahí representada sostiene la balanza en su mano, que va a hablar de equidad, de igualdad ante la ley. Todos somos iguales. Aparte de que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, la ley también evidencia que somos iguales delante de Dios y por eso hay que obedecerla todos, desde el más prominente gobernante hasta el campesino. Todos debemos estar bajo la ley, nadie está por encima de la ley, con el propósito de que haya justicia para ricos, para pobres, para humildes, personas sencillas, y esto va a garantizar de que haya justicia para proteger al inocente y castigar al que es culpable. Por eso lo va a decir Deuteronomio 16, 18 al 20. Nombrarás jueces, o sea, magistrados y oficiales que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios te entrega a tus tribus. No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. Está hablando entonces de que en nuestras ciudades, en nuestras naciones, a Dios le interesa que establezcamos su diseño para el gobierno civil y las leyes. Mira que construir nación es de parte de Dios supremamente prioritario, por eso nos está dando unas instrucciones muy claras para que nosotros las sigamos y construyamos naciones de bendición. Al otro lado, donde él está sentado, este juez, este magistrado, aparece la misericordia, con las manos abiertas, así como el padre hacia el hijo pródigo que se ha ido. Pues muchas veces el que comete un error, un pecado, un delito, una falta, pues Dios quiere que esa persona también lo alcance la misericordia. Entonces la misericordia no anula la justicia, la complementa. Representa el perdón, la gracia y la compasión en la aplicación de la ley. Así se defiende la vida y la libertad. El resultado, una sociedad que puede imponer justicia cuando se comete un delito, pero también mostrar misericordia y gracia. Un ejemplo de justicia para todos. Eso significa que Dios ama al pecador, independiente de cualquier delito que haya cometido. Y hay que entender que una cosa son pecados y otra cosa son delitos. Y cuando entendemos eso, entonces Dios puede perdonar al pecador, pero también nos insta a que haya justicia para el que ha cometido delitos. Se extiende la misericordia de parte de Dios. Él es poderoso para echar todos nuestros pecados al fondo de la mar, pero delante de la ley civil habrá una condena, habrá una sentencia y habrá que responder por nuestros actos delante de los hombres y también delante de Dios. Muchas veces los hombres no tienen misericordia, pero Dios sí tiene misericordia de nosotros. Estas entonces son unas importantes figuras que hemos venido repasando en esta lección: la ley y anteriormente la moralidad. En el próximo video continuaremos con las dos figuras que nos faltan y la conclusión de este estudio.